Ya volvimos y estamos ahora con el doctor Abel Salinas, él es ex ministro de Salud y vamos a hablar de los octógonos, que son estos medios de señalización que nos permiten saber qué estamos comiendo. Buenas noches, doctor. Un placer estar acá, Maite. Sí, son alertas publicitarias y la intención de esos octógonos, los cuales nos tocó muchas veces defenderlo y liderar algunas estrategias para que se pudieran cumplir, tenían como objetivo cambiar los hábitos de consumo de la población en general, inclusive que fuera entendido hasta por los niños, Así que es. pudieran identificar, hay octógonos, aquí debe haber algo que puede hacerme daño y cambiar hábitos de consumo. Y esto ha sido todo un éxito. En realidad, Perú era uno de los países, después de México y Chile, con las cifras de sobrepeso y obesidad más altas de la región. En el Perú los niños menores de 15 años habían duplicado las cifras de sobrepeso y obesidad, de manera que, y esto significa pues una gran cantidad de enfermedades metabólicas, Claro. sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, infartos de miocardio, etcétera, que pueden ocurrir por trastornos metabólicos que pueden ser disminuidos si hay hábitos saludables de alimentación. Y hay quienes a veces se oponen a esto y dicen, la gente es libre de comer lo que quieran, si quieren comer más azúcar, que coman más azúcar, si quieren comer más sal, que coman más sal, pero detrás de estas señales de los octógonos, que tiene que ver con azúcar, con sal, en fin, con calorías, hay un concepto de salud pública y preventiva, ¿no es cierto? Porque si no nos cuidamos con lo que comemos, nos enfermamos y terminamos en el hospital o en la clínica. Exactamente, porque tiene una repercusión que va más allá de la persona. Yo tal vez podría decir, bueno, es mi cuerpo, yo me quiero enfermar y no me importa. Sí, pero la siguiente pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de esa persona o ese sinnúmero de personas que padecen una enfermedad, sobre todo en un país como el nuestro, con tantas deficiencias en los servicios de salud, en los planes previsionales, no hay jubilaciones, hay mucho trabajo informal? Entonces, ¿quién paga todo eso? ¿Quién asume? Al final hay que repartirlo entre todos y eso impide naturalmente que el país siga desarrollándose, que siga creciendo. En consecuencia, no es una decisión solamente personal. Claro. Coincido, eso tiene una repercusión en los demás ciudadanos, en la salud pública. Y así tendríamos que entenderlo, ¿no? Porque yo he escuchado a muchas personas que se quejan, ya no puedo comer nada porque cuando veo el octógono, ¿ya qué como? Porque es como que hay una alerta, pero finalmente, si bien es cierto, es una decisión personal, también te permite ser más ordenado al comer, ¿no? Exactamente, no hay prohibición, desde luego. Yo puedo seguir consumiendo tal o cual producto que tenga 1, 2, 3 o 4 octógonos, que hay productos que lo tienen. Sin embargo, sé que me puede hacer daño. Y de eso se trata, para ir cambiando progresivamente los hábitos de consumo de cada persona. Y esto se generó desde los niños. Los niños identificaban los octógonos, por ejemplo, las famosas galletas que todos ponían en las loncheras, comenzaron a tener octógonos porque podían tener mucho sodio, mucha sal, o podían tener grasas saturadas, o peor aún, contener grasas trans, etcétera, o mucho azúcar. Y entonces los niños decían, no, eso me hace daño, mamá, eso no quiero. Entonces fue generando un cambio en el propio consumidor, pero también en los productores. Hoy por hoy, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, por ejemplo, hay algunas bebidas gaseosas que se venden más, las que no tienen octógonos, las llamadas cero azúcar o cero, etcétera, que las regulares. De manera que, a pesar de que había una supuesta confrontación con la industria de la alimentación o de productos de bebidas, etcétera, al final se abría otra posibilidad también de negocio, de mercado, por qué no decirlo, pero más saludable. Claro. Y en general deberíamos desconfiar de los productos que no tienen octógonos, ya como consumidores y ciudadanos, porque esa pregunta me la estoy haciendo ahora. Si yo veo un producto que no tiene octógonos, mejor no lo consumo. Bueno, el que no tiene octógono se supone
que tiene bajos niveles de sal, Ya. no tiene azúcar, no tiene grasas trans, etcétera, y por lo tanto podría consumirse y más bien sería seguro. Ya. Antes se obligaba a tener un etiquetado y decir contiene tantos miligramos de sodio. Y nadie entendía si eso era mucho o era poco. Ya. Luego se propuso semáforos. Verde si era apto, amarillo si había riesgo o rojo si era muy perjudicial. Pero un mismo producto podía tener verde para azúcar porque no tenía, Muy podía complicado. tener amarillo para la grasa porque tiene más o menos, y podía tener rojo para sal, por decir algo. Un mismo producto podía tener 3 colores. ¿Qué hacemos? ¿Lo consumimos o no? Era muy confuso. Así es. Por eso los octógonos eran mucho más claros, identificables. Un octógono negro era suficiente para saber aquí hay algo que me puede hacer daño. Entonces, por eso se decidió por ese tipo de alerta. Fue una lucha muy grande. Seguro. Nosotros fuimos defensores de esto por mucho tiempo. Cuando me tocó ser ministro, discutíamos esto, llevábamos la discusión en el Congreso de la República, pero finalmente se logró aprobar esta ley. Claro que sí. Y para cerrar el tema de los octógonos, ha habido un problema con la señalización con los octógonos vinculados a los más chiquititos. ¿Ahí qué pasa, doctor? ¿Por qué también, en quién recae la responsabilidad de esta situación? Se refiere a los productos Así es. pequeños. No, a estos de los sustitutos de alimentación para Claro. niños. Lo que pasa es Para que bebitos. los sucedáneos de la leche Así es. materna o fórmulas infantiles, en verdad ya tienen un reglamento Ya. que es la comercialización, y el Perú está suscrito, es un tema que es la comercialización que no se puede hacer de los productos lácteos o de los sucedáneos de la leche humana en niños menores de 2 años. De manera que no hay publicidad. Y los octógonos son alertas publicitarias. Ya. En consecuencia, lo que hay que hacer, más que tratar de ponerle octógonos a las fórmulas, lo que hay que hacer es estimular más La leche materna. la leche materna, que es la que tiene enormes beneficios. El Ministerio de Salud podría trabajar eso mucho más. Hay hospitales certificados en la protección de la leche materna. Hay alguna clínica privada, me honro en trabajar en una de ellas, en la única que está certificada, en el Amigo de la Madre y del Niño en la alimentación y protegiendo la leche materna. Y eso es lo que hay que trabajar. Hay que hacer entender a las personas los beneficios de la leche humana, más que ponerle alertas a algo que no se comercializa, o sea, no tendría mucho sentido. Perfecto. Bueno, y para cerrar, ¿qué hacemos con el dengue? ¿Qué situación tan complicada? Es una enfermedad endémica, lamentablemente nos ha cogido un poco desordenados, Desordenados, sí. ¿no? En realidad, es cierto, tenemos brotes más o menos cíclicos, hay momentos en que podemos prever que esto puede ocurrir cuando hay fenómenos climáticos, lluvias, inundaciones, almacenamientos de agua, donde el zancudo que transmite comienza a proliferarse, o, por ejemplo, cuando no hay agua corriente las 24 horas, agua saludable, segura, pero en forma permanente las 24 horas del día, que obliga a las personas a almacenar agua. En consecuencia, el mosquito crece rápidamente y transmite la enfermedad. Entonces, no es un problema estrictamente de salud, viene mucho más allá, por lo tanto, y requiere una intervención, yo lo vengo diciendo, multisectorial, salud, vivienda, saneamiento, economía, defensa, etcétera, y además intergubernamental, con la participación de los gobiernos regionales y locales, las municipalidades, la comunidad organizada, para cambiar otra vez estilos de vida, para hacer condiciones más saludables y que eso pueda disminuir, por lo tanto, la enfermedad que finalmente tiene que trabajar el Ministerio de Salud. Claro, para cerrar esta parte, aquí hay una situación que nos tiene a nosotros medios ya condicionados, y es la mala experiencia de haber vivido pues la pandemia, ¿no? Entonces todo lo comparamos con la pandemia y a veces exageramos. ¿Antes hubo brotes también del dengue o expansión del dengue en Lima?
Sí, sí ha habido en Lima algunos casos en la zona más, digamos, más hacia el norte de Lima, de la ciudad. Eh, pero evidentemente esta vez lo tenemos esparcido en muchas más regiones. Nunca lo habíamos visto, nunca habíamos tenido más de 120.000 casos Sí. aproximadamente de contagios. Lo más que habíamos llegado era 80 y tantos mil casos en los peores momentos. O sea, esta vez nos está atacando más fuerte, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo abierto, doctor, y con usted nos vamos a despedir.